Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 34, el programa oficial de la agrupación cultural Barco de Papel en nuestra casa televisiva Energeek. Con ustedes tenemos al señor de las sombras y del mal, el narrador Abaddon, a la poderosísima profesora Nami, porque el conocimiento es poder y ella tiene muchos conocimientos. Ella sabe muchas Y cosas. el narrador manchego, como siempre, con ustedes aquí. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema que es bastante recurrente en el rol. En realidad no sé cómo, no lo hablamos antes, oye. Mm, Cosas que pasan. Pasan qué cosas. Bueno, lo hablamos ahora. Básicamente vamos a hablar de aventuras y acción en nuestras partidas, en nuestras crónicas, etc, etc, etc. Así es. La acción y la aventura es un tema. Porque... Es que, sí, la verdad es que las aventuras y la acción puede ser que no la hayamos hablado antes. Porque lo primero que se me viene a la mente es Dungeon, Calabozos y Dragones. De hecho, fue el primer juego de aventura que yo jugué también. Y que narré también. Eh, Igual, es que es un buen juego, si esa es la cosa. Sí, más allá de que no es que le estemos tirando así eh, como despreciando el juego de rol más famoso de todos, sí, pero que lo jugamos tanto, que al final nos agota un poco. Pero encuentro que la aventura y la acción, no encuentro que haya un juego que no tenga. O incluso las partidas o las crónicas que sean, no sé, de terror o de cualquier otro género, siempre van a tener por lo menos un poco de aventura. Sí, por eso es una crónica de partidas de rol. Claro, A menos que sea un módulo corto, hasta que vas a tener una aventura. hasta que juegas un shoyo, todo bien. Hasta que juegues un chollo, claro. Hasta el chollo puede ser. Sí, ¿por qué no? puede, pero ahí es más posible que no la tengas, digamos. Es eso más que nada. Claro, también. Pero sí. Pero es que, claro, en el fondo todo juego de rol va a tener de alguna manera un viaje, incluso si el viaje es como más metafórico y no van a ninguna parte físicamente los personajes y se quedan siempre en la misma ciudad, tipo, no sé, Mundo Tiniebla. Siempre hay una aventura y Yoyos parte un... 4. ¿Ah? Yoyos parte 4. También. Eh, sí, de hecho, así mismo, pues, güey. Sí, incluso si no se mueven físicamente, la aventura está más como en la investigación o en el desarrollo de los mismos personajes o explorando la misma ciudad también. Se pueden ir a distintos lugares sin salir de la ciudad misma. Claro, Eh, igual agregando a eso también, claro, está el factor del viaje y está el factor del riesgo y lo desconocido. Por eso también el terror también está muy de la mano con la aventura, porque se le da énfasis a lo desconocido. Dice miedo desconocido y piensa el tiro en Tolkien. Claro, sí, o sea, precisamente, pues eso es un viaje del héroe, pues, o sea, Sí, es que arquetípicamente el Hobbit se usa hasta en bonito. clases de lenguaje como el ejemplo paso a paso del viaje del héroe. Literal. sí. Es que es súper explícito. Pues bueno, Tolkien era un académico que Sí. se dedicaba a escribir, Sí. no un escritor que estudiaba academia. Pero pasa con George Lucas también. También. La saga de Star Wars original fue el viaje del héroe Claro, literal. los tres primeros capítulos de la saga, sí. La O sea, real. no, los primeros, 4, 5, 6. Ya, igual, mira, punto aparte, una vez estaba haciendo clases en tercero medio sobre el viaje del héroe. Y ¿Por qué no estábamos hiciste hablando clases en de... mi liceo cuando tenía clases Lo en el... siento. Yo les estaba Nunca explicando me a los vieron chicos cómo funcionaba. Nunca vi ese tipo de cosas interesantes en el liceo. Bueno, pero el punto es que los chicos, yo les decía que incluso si yo no había visto nunca algo, podía adivinar de qué se trataba, solo porque la mayoría sigue el concepto del viaje del héroe, literalmente todas las películas de aventura.
Y un dato curioso de mí es que yo nunca he visto, ni tampoco voy a ver probablemente, Rápido y Furioso. No he visto ni una sola película. Están los Ni te los una resumo sola. así nomás y son perfectos, listo. Sí. No he visto ni siquiera el resumen. Así como, de verdad es que me importan así, pero menos 10 Sí, esas películas. es lo que me pasa con los Avengers. Entonces los chicos no podían creer que yo no había visto nunca Rápido y Furioso y me mencionaban personajes que yo no conozco. Ahora los ubico un poco más por los memes, pero... Profe, hasta por ahí. Toreto. Claro, de el personaje, así como... Y ya. Entonces les aposté que yo podía adivinar de qué se trataba la historia sin haberla visto. Entonces lo dije obviamente de forma súper genérica, pero los chicos estaban así como... y todo hasta el final, pues, y le dije, ya, y eso es. Y me dijeron, sí, pero esa es la uno nomás. Y yo le dije, claro, pues si la película no estaba pensada para hacer una saga de 10 películas originalmente, te aseguro que los directores de Rápido y Furioso están así como, oh, chucha, ¿cómo agarré tanto vuelo? Pero... No saben qué están haciendo ahora. no tiene idea, como el perro. Okay. Cada vez las películas son más extrañas. Mira, yo vi la 1 cuando salió. No me gustan los autos, así que jamás me atrajo la película. La vi con gente. Y fue como, ya, ok, la película terminó. Genial. Pero el tema es que, te lo resumo así nomás, subió el resumen de las primeras 8 en un solo video. Y lo bacán, y de hecho me encanta que haya salido una 9 porque significó otro resumen de Rápido y Furioso. Pero Va a salir una 10, creo. oh, mira qué maravilla. Por favor, ¿Que van a ir como al espacio? ¿Una cosa así? Quiero ver más. No sé dónde más van a ir. Está escalando Pero- niveles que no. Cuando tú ves el resumen de eso, la escalada de fantasía y de supresión de la incredibilidad que tenéis que hacer para tragarte esa weá, pero... Ay, me encanta, me Sí. encanta. Yo, si ustedes me hubiesen preguntado cuando esa película salió, yo jamás me hubiese imaginado que eso iba a ser realmente así de popular. Tampoco. Me hubiesen dicho así No, como, yo ¿tú pensé como, crees que van a ver sí. 10 películas de Rápido y Furioso? Y me hubiese reído en tu cara, así como, no, weón, Sí, no. como ya, esta va a tener éxito, va a ser una segunda que va a ser terrible mala y ahí va a quedar. Mira. Yo hubiese pensado eso antes de darme cuenta que las Locademia de Policía fueron 7. Ya, pero igual eso es humor, po. Pero Humor así como de Ya. sketch. es súper mal humor, o sea, Es con, mala, con mala, todo el mala. cariño Sí. que le tengo a esa saga, un día Sí. las descargué todas. Sí, Cuando es pura nostalgia el gusto por esas películas. Sí. vi la primera, me divertí, vi la segunda, ya en la tercera ya no era infumable, así como... Y creo que tuve estómago para llegar a la cuarta. En alguna partían en motos de agua, era la 3 o la 4, y fue como, ya, no, sabes que no puedo seguir viendo esto. Adiós, las- adiós. Porque, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? porque, ojo, estoy comparando con la Academia de Policía, no con Hellraiser. Hellraiser yo entiendo que hayan 8. Ah, sí, po. ¿Cachai? Pero... Y deberían haber 20. Sí. Sí, por favor, sigan haciendo Hellraiser. Pero volviendo al tema, Volviendo al tema. porque esto, de verdad, les voy a recordar que es un podcast sobre rol. ¿Cierto? Rayos. Pero esto es narrativa. Ahora es un programa, Ah, no un podcast. bueno, Sí. Pero eso, pues, o sea, básicamente seguir el viaje del héroe es seguro, pues, seguro que va a funcionar, seguro que va a salir bien. Igual la gente tiene un poco de miedo con el tema de eso por caer en el cliché. Eh, Pero Pero es que, no claro, existen. Claro, o sea, yo te puedo decir en una perspectiva narrativa que las historias cliché no existen. ¿Ya? Porque si fuera por eso, ya todas las historias se contaron, pues ya no contemos más historias. ¿Cachai? Claro. Los dos hermanos que se odian, cliché. Los enemigos de la infancia, cliché. Los hermanos separados al nacer, cliché. El destino de romántico, cliché. Todo es cliché. Pero en el fondo no va tanto en el qué es lo que se cuenta, sino el cómo se cuenta, cómo es no que es el llega. qué, Claro. es el cómo. ¿Cómo agarras esos arquetipos y armas algo que sea como nuevo? Exactamente.
O por lo menos que se vea nuevo. Pero partamos por lo básico en este Claro. primer bloque de programa y vamos al... y tratemos de definir un poco, ¿ya? ¿Les parece? Ujú. Sí. ¿Qué Sí. hace que una película, buena, que una narrativa enfocada a la acción y a la aventura sea de aventura y acción? ¿Qué es lo que la diferencia de una de terror? Porque, por ejemplo, en ambas podemos percibir ciertos elementos en El común, tema de lo como que normalmente hay desconocido, un claro. peligro, por lo menos, ¿cierto? Hay Ahora un sí, hay peligro. que hacer la diferencia en que es distinto la narrativa de una película, de un libro, o cuando estás escribiendo, que cuando estás narrando. Sí, claro, pero sí creo que pueden haber elementos en común. No puedes Eh, hacer el viaje del héroe si tus héroes no quieren hacer un viaje. por supuesto que sí. Ese es en el momento en el que les haces creer que están decidiendo. No, pero... Claro. Por ejemplo, sí, es verdad. Bueno, el control es una ilusión, así que el control sobre tus personajes también lo es. por supuesto que sí. Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, sí, volviendo al tema de nuevo. Eh, yo creo que lo de la aventura va más según el objetivo, según yo. Cuando estás narrando terror, en gran medida los personajes quieren sobrevivir. Es como, bueno, estoy luchando por mi vida. Así. Claro, el horror viene de la amenaza contra ti o contra las cosas a tu Contra tu alrededor, seguridad. contra tu seguridad. Claro, ataca ese lado de tu personaje. Pero cuando estás en una aventura, es el personaje el que quiere salir, o bueno, puede ser el tema del héroe que en realidad no quiere ser héroe, y eso es parte de la rueda también. Es parte del viaje del héroe. Claro, es parte del viaje del héroe que el héroe no quiera salir en primer lugar. Pero la cosa es que va a hacerlo de todas formas porque es una Mr. aventura de Frodo, rol. Mr. Bilbo. Claro, señor Bilbo. Let's go. Al final siempre iba a salir Bilbo ahí. Pero la cosa es que es el personaje el que tiene un objetivo. Entonces la aventura va a llegar a ese objetivo. Lanzar el anillo al volcán. Obtener tal cosa. Vencer a tal villano. Destruir la estrella de la muerte. Siempre es un objetivo que tienen que llegar los personajes. Y los personajes saben ese objetivo. Porque si no, ¿para qué salieron de su casa? Si la gente normal no son aventureros. La gente normal no se va con su grupo de amigos con sus espadas en mano a vencer monstruos porque se los encontraron en el camino y robarles sus cosas después que los matan. No, hacen eso, pero saben a dónde van. Claro, hay una motivación. Ahora, por ejemplo, bueno, es que es el tema. Los géneros son etiquetas al final. Entonces, Claro. claramente hay géneros que son mixtos, podríamos decir que nace un subgénero de la mezcla o que está presente al mismo tiempo sin tocarse. Pueden ocurrir ambas cosas. Pero, por Claro. ejemplo, una partida de Cthulhu, una partida de Cthulhu en donde el objetivo es evitar que el dios aparezca, es aventura y terror en ese caso. Yo puedo creo, aclarar eso. Creo. Primero hay que tener en claro en el fondo que efectivamente son etiquetas, pero que nunca son completamente divisibles entre ellas. En el lenguaje pasa mucho eso, en todas las áreas del lenguaje siempre me pasa a mí igual como profe, que no sé, pues tienen que definir algo en un poema y me dicen, pero esto también es esto. Y yo le digo, claro, es que las narrativas, el arte, siempre son varias cosas al mismo tiempo, pero ¿cuál predomina? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la que se nota más? Porque, por ejemplo, si tú te encuentras con aventura, hay muchos tipos de aventura, incluso en medias más conocidas, ¿cierto? Como lo son el cine. Tienes aventuras como, no sé, El Hobbit, que es bastante más épico. No, de hecho, El Señor de los Anillos es más épico. De una aventura épica. Y luego tienes aventuras, no sé, como las de Ace Ventura.
¿cachai? Que son como un poco de misterio y que no son tan... Claro, o tienes, por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Mad Max Fury Road, porque es de aventura. Si tú te preguntas, ¿qué género tiene? Es de aventura, sí. Pero ¿es la típica película de aventura? No, no. No, No. para nada. Maravilloso. ¿Cierto? Sí. Tiene una carga... ¿Y qué es lo que junta en el fondo? Junta, como ustedes mencionaban, el viaje yo creo que lo que predomina en, eh, en la aventura es la emoción. No el terror, no la angustia, ¿cachai? Sino la emoción, el hecho de experimentar con cosas que son nuevas, que son desconocidas, ya sea para el protagonista o para ti como espectador, y que te producen como altos niveles de serotonina, de adrenalina, de ese tipo de cosas, ¿cachai? Y eso es lo que hace, bueno, lo mencionábamos antes, Rápido y Furioso tan popular. ¿Cachai? Sí, es súper, súper salido ya de la realidad a unos niveles inconmensurables, pero da emoción, pues cuando el auto salta, tú sabes que tiene que llegar al otro lado, pero esa emoción que te da, ¿cachai? De que puede que no llegue, puede que no lo logren, eso es lo que causa una real historia de aventura y de acción. Creo que por eso ya no me gustan las películas de acción. En algún momento llegué a ese punto en el que lo veo y digo, ya, pero si va a llegar, que llegue rápido. Soy súper Ya, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Suena súper feo, pero la verdad es que a mí nunca me han gustado las películas de acción. Nunca, ni cuando era niña. No. Bueno, a mi pareja le encanta. Le encanta. Mientras más explosiones tengan, mejor. Pero aquí me van a odiar, pero películas así como Armagedón, Die Hard, ¿cachai? Todas esas películas para mí es como, no me causan nada. Pero absolutamente nada. Como que las miro así. Bueno, ahí hay que saber también ver qué es lo que una película trata de transmitir. Súper cierto. Porque... Y es netamente personal. Sí, No- totalmente. A mí me pasa Sí, con... al final depende de tus experiencias personales cuál género te va a gustar. A mí me pasa con los Al superhéroes. final, pues, No, Completamente cierto, claro. no hay caso. O sea, antes lo había, antes me encantaban. En algún momento me hice viejo y amargado y los comencé a detestar y no, y no hay caso. Ahora... la ancianidad. Ahora fuera de eso, claro, cuando el atractivo está ahí, pero olvidémonos un momento de la acción, porque la acción, de hecho, para mí, acción es, por ejemplo, cuando lo llevamos al terreno del rol, es algo más viable en una escena, Sí. en un capítulo. Para mí no hay campañas que sean de acción. Claro, No se sí. puede. No No, puedes no. organizar una narrativa alrededor de la acción. O sea, mira, la verdad es que... Puedes hacer un módulo, puedes hacer un one shot que sea de acción, pero no Mira. puedes hacer una campaña. Tú y yo, narrador Abadón, tenemos un proyecto en pausa de un juego que potencialmente podría haber es sido cierto. de mucha acción, con acción y más acción y bocadillos. Pero en realidad no es acción, porque es parodia. No. Es Sí. un juego de humor. Estábamos ideando, para que se entienda y no quede aquí en el comentario interno, estábamos ideando un juego que se iba a llamar Fuck Yeah, que iba a ser como el cliché del cliché del cliché de las películas de acción gringa, así como jugar Broforce pero en rol, y la cadencia de disparo de las armas iba a ser en cuántas Democracia por democracias por segundo. segundo. Democracias por segundo. ¿Cuántas democracias por segundo dispara? Pero fuera de ese tipo de excepciones, porque al final todo se puede. Todo se puede. Sí, claro. Voy a hacer humor para en realidad. Menos Pero viable. en Claro. general, en el cuando caso, por quieres agarrar ejemplo, un juego, de... Ya, sí, tampoco es rol, es verdad. Ya, pero el tema, yendo a lo que iba, sacando Sí. la acción, enfocándonos en la aventura, justamente cuando lo estabas definiendo, yo unos minutos antes había pensado, bueno, sí, la aventura tiende a esto,
de lanzarse a lo desconocido. Sí. Pero por ejemplo, lo desconocido es un elemento súper clave en el terror también. Entonces, cuando nosotros lo vemos sin conocimiento, distinguimos cuando algo es de terror y cuando es de acción. Es fácil. Ujú. Pero tratando de identificar el elemento, porque al final, cuando uno lo que quiere hacer es crear, sea porque vas a escribir un guión, un libro, una novela, un cuento, o vas a narrar, necesitas distinguir cuáles son estos elementos, no solamente Claro, poder pero reconocerlo al final, como lo que decía la Navi, va más que nada en las emociones que evoca, o cuáles emociones quieres evocar en tu narrativa. Cuando quieres que ellos se emocionen, ¿cierto? Tus jugadores que vean así como describirles, no sé, el paisaje, ¿cachai? O las criaturas que están viendo y lo que sientan sea como, oh, sí, yo quiero ir ahí. Eso es una aventura. Pero si le estás describiendo horror cósmico, donde tus personajes quedan como, ¿qué? ¿De Yo qué estás creo hablando? Estoy que haciendo tiradas bueno, sí, sanidad mental yo, jugador. Así. sí, 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 sí. Yo Eso, creo que claro, ahí es terror. la vulnerabilidad es el factor clave. Claro. Eso es para mí Mm, lo que diferencia el terror de la aventura, es la vulnerabilidad. ¿Cachai? Porque, claro. por ejemplo, en una acción tan simple como, no sé, tirarte en Benji, no te da terror. tienes miedo, claro. Ah, Claro. la emoción que sientes es la emoción que te produce la aventura, porque sabes que es desconocido, sí, es un poco riesgoso, sí, pero vas a estar bien. Y la gente que no hace Benji es porque se siente vulnerable. ¿Cachai? Eso sí le causa terror. Entonces la experiencia es completamente distinta. Yo creo que por ahí va. Claro, y el ejemplo que estaba dando antes de una aventura en Cthulhu es de terror, bueno, en primer lugar porque el juego es de terror, pero también porque, claro, es distinto cuando un grupo ahí de valientes aventureros se reúnen en la casa de un elfo y dicen, oye, ¿qué tal si tiramos este anillo a un volcán, ¿cierto? Y van en esa aventura para allá. Que si un grupo de personas normales así, que no tienen ningún tipo de entrenamiento, dicen, oye, somos los únicos que sabemos que estos cultistas quieren llamar a Cthulhu. Sabemos que eso por algún motivo existe. Nadie nos va a creer si le contamos. Y sí que sí, es o nosotros lo evitamos o se acaba el mundo. Eso no es una aventura, eso es terror, porque ellos son vulnerables. Ellos van con miedo, ellos van con terror a hacer lo que tienen que hacer. Por Claro, y eso, ahí un poco el juego se trata de hacerlo a pesar de que tengas terror. Pero, ¿tiene un elemento de aventura? Sí. Pero lo principal ahí es el terror. Y lo que les va a evocar es siempre terror. Mm. cazadores cazados, en ese caso sería terror. Y Sí, cazador la totalmente. venganza, aventura. Porque en Cazador la Venganza son cazadores Sí, poderosos, son cazadores que tienen poderes sí. anti. ¿Cachai? Sí, en Son. Cazador la Sí, Venganza tú puedes sí. ir, enfrentarte a un hombre lobo y tener, bueno, no la seguridad, pero sí es como tú vas a enfrentarlo sabiendo que puedes ganar. Sí, mira, sigue sin tener tres tipos de daños que aguantas, así que sigue siendo más vulnerable que un vampiro o un hombre lobo por Sí, pero resistencia. Sí, al menos lo sabes. Sí, sí, al claro, menos lo Al sabes, menos lo claro. sabes. Sí. claro. Y si eres Sí. un cazador sabio y sabes qué es lo que estás haciendo, vas a atacar al hombre lobo con plata y entonces es daño que es lento, ¿no? Sí, bueno, Mm. ahí es donde entra Pero otra parte del juego. a mí me gusta mucho, claro, no me acuerdo de dónde lo leí honestamente, pero en el tema del terror y el horror, cuando tú estás preparando una aventura de horror, tú tienes que preocuparte de qué es lo que estás describiendo. Cuando le Ujú. das stats, cuando le das como, ya, si le das puntos de vida y una tirada de ataque, ¿cierto? Al monstruo que estás haciendo, eso ya dejó de ser horror cósmico. Y es solo terror normal. Mm. Porque no es ese el punto. No. Cuando haces horror. Cuando haces Cthulhu, ¿cierto? Cuando haces, no sé, o si a Cthulhu le das stats, significa que puede ser derrotado. Y si puede ser derrotado, no es horror. Mm. Sí, bueno, ahí también es donde entramos al terreno de juego, porque Claro, el. A ver, hay algo que decía este tipo, este españolete, ¿cómo se llama? Culpa del rol. Culpa del rol, teórico rolero bastante bueno, la verdad, lo recomiendo harto. Creo que en su video sobre cómo narrar combates, explica que a veces el,
el describir, el cómo ese monstruo sobrenatural te toma, te eleva y la cuestión y te golpea, como muchas veces el jugador está en modo de juego y viene con, bueno, yo soy un personaje, asumo que no me voy a morir acá, todo eso, no le genera tanto. Cuando tú le dices, te comiste 46 puntos de daño, y el otro y subía de un golpe y subía de 50, el otro entiende lo brígido que tiene al frente y comienza a entender que le tiene que tener miedo. Entonces ahí es donde el rol a veces escapa un poco a otros tipos de narrativa un poco más tradicionales, porque al estar en contexto de juego no siempre vas a llegar de la misma forma a los jugadores. Y algunos les tenés Depende que meter mucho de tu grupo. Depende mucho de tu grupo de juego. Por eso decía, algunos jugadores. Y ahí hay que saber hacerla, cuándo hacerla, cómo hacerla, etcétera. Pero incluso así, o sea, si a Cthulhu no le quieres dar stats, pero quieres que esa persona sienta lo que significa, haz que lidie con consecuencias que provienen de Cthulhu sin Cthulhu haber tenido stats. Sí, eso da lo mismo. Sí, pero el asunto es darle la... Sí, no te estaba contradiciendo, te estaba profundizando. Eso mismo, gracias. Encontraste la palabra precisa, la sonrisa perfecta. ¿No? Pero justamente terminamos nuestro primer bloque. Con este silencio incómodo terminamos nuestro primer bloque. Nos vamos a comerciales en unos momentos y volvemos con más después de esta pequeña pausa. Y estamos de vuelta en la segunda sección, ¿cierto?, de este capítulo de aventura y acción del Rincón Munchkin. Ahora, bueno, dado que ya un poquitito entramos a definir, entramos a conversar sobre... Hola, amigo perro. También se viene en Talandia. Nuestro perro no manda a mí, sube el rating. Sí, no se alcanza a ver que quedaste recortada en esa parte. Se vio pasar nomás. Ahí. Tómalo nomás y... Como estrella fugaz. Ahí sí se ve el doco. Está mirando por la ventanita. Tan bonito. Ya. En fin, volviendo al tema central. Al tema. Como personas serias que somos. Sí, por supuesto. Estamos en las aventuras, ¿cierto? Sí, estamos. Cómo irlas clasificando, cómo irlas armando, ¿cierto? Habíamos hablado un poco de cómo la parte emocional es lo que más diferencia un género de otro cuando estamos hablando sobre todo de partidas de rol y de narrativa en general. Cómo diferenciarlo un poco del terror a pesar de lo desconocido, ¿cierto? Y ahora podríamos tocar, claro, el tema de la acción en las partidas, que es obviamente como súper central en las crónicas que son de aventura generalmente. Mal que mal los personajes levelean combatiendo. Y cuando juegas juegos de aventuras donde hay un sistema de levelear, de subir de nivel, es porque eso es central en el juego en sí, y los jugadores llegan al juego pensando en que van a subir de nivel y viendo, ¿cierto?, todas esas habilidades cool que quieren que sus personajes hagan eventualmente después cuando llegan al nivel más alto. Odio los juegos con niveles. Pues es una raya anima. Sí, pero efectivamente narro anima y tiene niveles y no me gusta que tenga niveles, pero aún así creo que es el juego de los que conozco que mejor trata el tema de los niveles, porque los niveles, claro, como ya, repártete puntos ahora. ¿Cachai? Claro, repártete tus puntos, ¿cierto? Y están estas otras habilidades que puedes tomar cualquiera para que cumpla requisitos. Efectivamente. Dale. Pero sí, es que
Bueno, el tema de los Más niveles allá, es muy... ¿cierto? Más muy allá de- de... es muy No, de no vamos a acción. hablar del tema de los niveles ahora, César. Bueno, en realidad pretendía vincularlo justamente con lo de aventura, porque la mecánica de niveles es algo muy presente en aventura Claro, en los juegos de aventura. y es donde mejor calza. Que no sea tan bueno, bueno, lo dejaremos para otra conversación. Pero Eso ya depende también del juego. Si hay juegos de aventura donde los niveles más. Eh, no sé, Séptimo Mar, por ejemplo. Leyenda. No tiene realmente niveles. sí, sí, totalmente. Pero más allá de eso, claro, va a tener un componente de acción generalmente. Juegos como Ryutama, por ejemplo, que están más enfocados en una onda de exploración solamente, o como puede tener otro enfoque, más lo emocional, ¿cierto? O una cosa más de crecimiento personal, más Ghibli. No van a tener no van a tener como combates, pero no necesariamente no van a tener acción. Al final, la acción no solamente es el combate. Mm. Y eso es súper bueno saberlo, sobre todo para cuando estás armando una campaña de aventuras, de que no se vuelva repetitiva. Porque si llegan tus jugadores toda la semana a enfrentar al monstruo de la semana, se va a volver repetitivo. Y es Claro, un problema. mecánicamente. Claro, pueden ser un monstruo más difícil que el de la semana anterior, pero es también porque tú estás en un nivel más alto. Entonces en realidad no es que sea más difícil, es que él se siente nomás más fuerte. Como, yo hace 5 niveles jamás habría pensado en que iba a enfrentar un dragón. ¿Cachai? Pero al final la acción es cuando, lo que decía por ejemplo la Nami, de esa sensación para tus jugadores de que están haciendo algo que es emocionante, algo adrenalínico, algo donde, claro, la apuesta está en que sea algo bien dinámico. Así que, claro, aunque el combate es obviamente como, bueno, es la opción más obvia. Sí, es como lo que tú piensas cuando juegas en Calabozos y Dragones, es en, claro, ir con tu espada, lanzar conjuros, ¿cierto? Y la mayoría de la mecánica del juego está enfocada en cuánto daño haces. Y no solo cuánto daño haces, sino otras formas que te ayuden a hacer más daño o a evitar que te hagan daño a ti o curarte el daño. Y si ves eso, significa que el juego está muy enfocado en el combate. Si ves que tiene otras mecánicas enfocadas en otras cosas, significa que su fuerte está en esas otras cosas. Si tiene, por ejemplo, una mecánica muy detallada en persecuciones, por ejemplo, o en exploración en sí. Ahí, Claro. ahí es donde hay que aclarar algo, ¿ah? Y es que, por ejemplo, en el juego de rol más importante del mundo, Porque lo es. claro, está súper enfocado en combate. Y de ahí pueden salir, digamos, los fundamentalistas de Dungeons diciendo, no, pero es que si tú miras la lista de hechizos, no todos los hechizos son de combate. Sí, los hechizos que no son de combate son para saltarse todas las cosas que no sean combate. Sí, ¿Sí? pero Porque ya. cuando los hechizos están hechos para conseguir comida y agua, la exploración y todo ya vale hongo. ¿Cachai? Cuando, ¿me entendí? Como que al final... Pero al final, no sé, a lo mejor yo también no me he encontrado con esa clase de jugadores, pero en general los jugadores que yo he conocido de rol no van solamente, o sea, sí, hay algunos que van a pegarse, que les gusta eso y que les gusta pelearse con monstruos y todo, pero no es lo único que quieren. Y no creo que nadie vaya a jugar rol con el exclusivo deseo de pegarse. Entonces igual Los es hay. contraproducente para un máster en el fondo planear un tipo de campaña en el que solo vayan a pegarse sin más. Ahora, a lo mejor estoy siendo demasiado positiva. Está siendo demasiado positivo. Sí, Pero sí, hay los jugadores mata-mata. que les gusta, ¿no? Sí, y les gusta el combate, y les gusta el aspecto estratégico del juego, por ejemplo. Pero ahí ya está de nuevo, nuevamente, en conocer a tu grupo de rol. ¿Cómo son ellos? ¿Qué es lo que más les importa? Si quieren jugar algo con harto combate, pues se da algo con harto combate nomás. Sí, por el- Si al final no, Ya, yo pero digo, harto claro, no es lo combate no único es que solo puede ser de combate. acción. Claro, no es solo combate en primer lugar. Y eso no significa que no puedes hacerlos interesantes de todas formas. Claro. No tiene por qué ser como ya están en este tablero de ajedrez, Para ¿cierto? allá Está iba. este monstruo aquí.
Y ustedes están aquí, acérquense a pegarle, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, murió el monstruo. Dale, aquí tiene su bolsita de XP, su bolsita de oro, y están estos ítems. Y no tiene por qué hacer eso. Sí, hay un montón de formas de hacer un combate entretenido. Hay un montón de formas en que un monstruo, generalmente más débil, por ejemplo, puede darle un montón de problemas a un grupo. De hecho, yo hace unos días antes de grabar esto, mi personaje en Pathfinder murió porque nos fuimos a meter a un lugar. Eh, y nos tiraron un montón de enemigos invisibles. Y luego estábamos en nivel 17. Y fue como, ya, déjame ver como... Oh, ¿alguien tiene una poción de verlo invisible? ¿No? Oh. Y me morí. Lo que hicieron bolsa, sí. Yo me morí. Otros dos personajes que han hecho. Sí. Muy pocos puntos de vida. Y eran monstruos que no eran fuertes. Pero estábamos en un espacio cerrado, ellos eran invisibles, nosotros tuvimos que, así como a tientas, tratar de, creo que está aquí, y tratar de pegarle. Y fue frustrante, pero también fue entretenido. Sí, fue un reto distinto. Claro. Pero más allá de eso, claro, puedes irte fijando en habilidades que sean entretenidas, en ambientes que sean más propicios. Puedes poner un monstruo invencible para su nivel. Y se convirtió esto en una persecución en vez de un combate. Ahora, Claro. Eso solo va a funcionar si tus jugadores saben que es invencible para su nivel y no tratan de enfrentarlo. 9 de cada 10 grupos van a tratar igual. Incluso si saben que no pueden. Así que tienes que dejarles súper en claro que su objetivo no es enfrentar a ese monstruo. Y eso igual es como... Me ha pasado como jugador y como máster. No, Sí, no, los jugadores no se rindan. Es gracioso porque después en el feedback te dicen, oye, pero es que no, estuvo súper buena, pero es que te fuiste al chancho, ¿no? Es que mira las cosas que nos tiráis de pelear. Y yo como que, don't you say. Claro. Ahora, igual hay juegos donde es apropiado que no se rindan. En Leyenda, por ejemplo, un grupo de samuráis es difícil que quieran escapar del combate. Yo hice hace poco un TPK, el grupo que le estoy narrando a César de Leyenda, porque se enfrentaron a un Oni. Y la idea era, bueno, no era exactamente como una mesa de Cthulhu, pero sí yo les dije súper en claro desde el principio. Si estos majos Sukai, estos brujos de sangre, ¿cierto?, convocan al Oni, ustedes no tienen cómo vencerlo. Con sus recursos actuales no tienen nada que hacer contra un Oni. Incluso el Oni que les mandé, que era literal el más débil de todo el manual. Así como, literal, así como la escoria de los Oni. A ese Oni le hacen bullying en las tierras sombrías. A ese Oni le quitan su dinero al almuerzo todos los días y lo dejan dentro de un casillero, así. Claro, a ese Se meten la cabeza en el retrete, todo. le hacen bullying los esbirros de Hades, así. Claro. Así de patético era ese Oni, pero loco, TPK. Le quitaron como, no sé, la mitad de la vida. Todo el grupo de samuráis. Pero cometieron todos los posibles errores que podían cometer tratando de enfrentar al Oni. Cuando encontraron a alguien que podría tal vez ser el Majo Sukai, dividamos la partida. Lo enfrentaron ya. ¿Van a ir a buscar al resto de sus amigos samuráis o van a enfrentar ustedes dos al Oni solos? Sí, por supuesto, suena como una buena idea. Es lo que quería mi personaje. Sí, y está bien, de hecho es lo que quería su personaje. Porque son samuráis. Y son samuráis que no tenían como real conocimiento de lo que es un Oni. Era como, el Oni para ellos era una cosa más como mitológica. Saben que existen porque las tierras sombrías son algo que existe en Rokugan y los cangrejos, ¿cierto? Se dedican a enfrentarlos todos los días. Y eso es lo que ellos saben. Pero no sabían, por ejemplo, si los cangrejos pueden, ¿por qué ellos no? Si los cangrejos pueden, ¿por qué yo no? ¿Cachai? Y decimos, pero lo que no saben ellos es que, claro, los cangrejos pueden como clan. Porque cuando aparece uno de esos Oni, a menos que tengan los recursos y estén preparados para enfrentar uno, enfrentar ese Oni significa que un escuadrón de cangrejos de 20 van a volver 3. Así, tal vez. Y van a volver y van a ser los 3 que corrieron para avisar que hay un Oni. Y esos son los que sobrevivieron. El resto se dedicó a enfrentar al Oni para que ese Oni no llegara a la muralla. Para retenerlo, para hacer tiempo. Y se sacrificaron para eso.
Que al final, claro, está el sacrificio como tema en Rokugan, Sí, pues, ¿verdad? Eso es pero, tema en leyenda, po. pero claro, es Pero un no. tema más del setting de la campaña en sí. Pero si volvemos a juegos como más regulares, medievales, ¿cierto? O incluso no medievales, No, pero cualquier machado, no, juego de machado. aventura y acción, eh, incluso ahí los jugadores no van a querer rendirse. Así que hay que Mm. tener cuidado con eso cuando haces tu combate, porque si te vas al chancho, eh, puedes matarlos a todos. Hay que tener cuidado ahí con qué habilidades, ¿cierto? Si ninguno tiene un arma capaz de dañar el monstruo, por ejemplo, no se van a ir. Mm. Van a seguir pegando, tratando de pegarle, ¿cierto? Y se van a morir. Sí, a mí me Eso pasa, también. a mí me pasa que eh, las partidas en general de aventura, cuando son de larga duración, obviamente tendencias, se nos pueden ocurrir todas estas excepciones, ¿ya? Obvio. Pero, pero la tendencia es hacer o esta aventura o sea, esta típica mesa de tenemos personajes, cuál va a ser nuestra nueva aventura y bla, que es básicamente esa mesa de juntarse y compartir con los amigos, que no necesita tener mucha profundidad narrativa ni nada, porque en realidad lo que estás haciendo es divertirte y continuar tu personaje, que no tiene sentido que tenga tantas aventuras, o sea, como Beowulf, como bla. Eh, pero cuando salimos de esa dinámica, para mí la acción, específicamente la acción, tiende a dar para partidas cortas, para aventuras cortas. ¿Por qué? ¿A qué quiero ir con esto? Eh, ¿Por qué a mí no me interesa, por ejemplo, ver la película Mocosientos de los Avengers? Eh, Porque no me es interesante ver Hulk machacando más cosas, Thor tirando más martillos. O sea, el mismo martillo, pero más veces. Claro, exacto. Al Capitán América siendo galán inocente y a Iron Man siendo borracho, como que no me interesa. ¿Por qué? Porque es igual. Claro, Entonces, evitar lo repetitivo es lo importante más que narrar. eso, y el combate puede ser muy narrativo, pero cuando el combate mismo no narra algo aparte de la violencia misma, Sí. se acaba el recurso. Se hace repetitivo igual. Se acaba el recurso. O sea, ahí entramos al terreno de nuevo de esa mesa que juega y todo, y que es entretenido y que es bacán que lo hagan, ¿cachai? Sí. Pero claro, Pero si no, esas son mesas de jugadores a los que les gusta el aspecto estratégico del combate. sí, claro, por supuesto. El asunto es que cuando, cuando narras aventura es difícil que cada combate o cada situación de acción realmente te esté tratando de contar algo. Las ideas se te van a ir agotando y vas a terminar haciendo cosas forzadas o de lleno ya no lo vas a hacer. Ya no le vas a poner algo de fondo y eventualmente vamos a llegar de nuevo al, digamos, combate por combate, al random encounter o al peligro, porque en este momento sería un buen momento para meter el peligro, porque la sesión puede salir más entretenida. Que insisto, ese tipo de juego está súper bien. ¿Ya? No, de hecho, para nada lo desprestigio porque a mí me entretiene ese tipo de juego. ¿Ya? Sí, pero no como buena campaña de nivel 1 al 20. No, es que bueno, ahí me pasa que. Bueno, más allá de eso, sí, ahora, sí, al jugador que le gusta eso, le gusta el nivel 1 al 20. Pero es como para hacer crecer a su personaje, qué sé yo. Pero Es que igual que sí, le gusta pues, el Igual combate. que Ahora, para ese lado, lo que yo hago que es, más que nada, el combate tiene que ser un apoyo a la narrativa. Tiene que, claro, como decía el César, tiene que ser algo como, o sea, no necesariamente tiene que contar algo distinto, pero tiene que ser un aspecto de tu historia. No puede ser el combate porque sí. claro, igual yo igual me quería tirar un poco para ese lado, para el lado de la narrativa, ¿cierto? De que la historia, todo, o sea, si algo te da terror, también te tiene que contar una historia, si algo te da risa, también te tiene que contar una historia. Es siempre así, sin importar el género. Pero yo creo que algo que hace un rol de acción como emocionante realmente
es la profundidad que se le dan a los personajes, ¿ya? Porque en el fondo así es como los jugadores se van involucrando con la historia. Y en el fondo la belleza, ¿cierto? Y la dificultad que tiene narrar campañas de rol es que tú eres un narrador doble. Tú narras para el personaje y narras para el jugador al mismo tiempo. Ujú. Entonces tiene que ser apelable a ambos en todo momento o en la mayor parte del momento. Sí. Entonces, claro, tiene que ser interesante, por ejemplo, y motivador para el personaje del jugador el enfrentarse a este dragón, el ir a tal parte, el salvar a esta persona, pero también tiene que ser emocionante para el jugador. El jugador tiene que sentirse, ¿cierto?, atraído a querer enfrentarse. Y yo creo que la conexión que tú haces entre el jugador y su personaje es lo que marca en el fondo muchas veces la diferencia. Podría ser una historia general súper genérica, pero si el jugador y el personaje se unen realmente y tú logras que se preocupe por él, en el fondo que quiera estar bien y que quiera que, no sé, se supere, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia en un juego en específico. Sí, bueno, efectivamente. Y ahí hay que. Mira, ¿sabéis qué me pasa? Que esto a mí me costó tiempo entenderlo. Y creo que es algo. Que es algo bueno de transmitir por lo mismo, porque puede que haya más gente en mi situación en un inicio. Si un grupo de aventureros va por un bosque, es lógico pensar que puede haber un enfrentamiento con lobos. ¿Ya? Ya. Así, dicho así nomás, ¿aporta algo narrativamente y todo que estaban en el bosque y los atacaron lobos? No. Hace que sea importante si hacen guardia o no, hacen... Ya, como que puede que le dé un poco de verosimilitud, pero mucho más allá no. Ahora, cuando el grupo de aventureros está perdido en el bosque, escaparon de una prisión, se escondieron en el bosque, tienen escasas armas, escasos alimentos, etcétera, y cuando salen a ver si lograban cazar algo, lo que se encuentran es un grupo de lobos que los están cazando a ellos. Ahí sí estás generando algo, porque estás aportando la emoción que el mismo bosque está tratando de dar, que es esa sensación de desolación, de qué voy a hacer ahora, la solución se me transformó en problema, etcétera. Y es ahí donde suele estar la diferencia. O el aparente random encounter, apareció un oso, ya, pum, 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 nos echamos al oso, bacán. Ya, se acaban de dar cuenta que escuchan unos llantos. Ah, miren, acaban de encontrar los osesnos. Ya lo hice. Yo también. Ahí el random encounter parecía solo random encounter, pero el random encounter los llevó a algo que no esperaban. ¿Qué hacemos con los osesnos? La discusión moral, o la penita, o el aquí o el allá, ¿cierto? Que claro, puede terminar en una tarjeta X eso, pero de hecho. Básicamente de hecho me voy a colgar un poco de lo que acabas de decir, César, que yo encuentro también, claro, lo que decíamos de si es importante narrativamente o no el combate. A mí me gusta y he encontrado, ¿cierto? En mi experiencia creo que los combates suelen ser importantes, bueno, cuando los jugadores le dan importancia, pero para que les den importancia tienen que sentir que están haciendo un cambio en su entorno, que tiene que ser importante para sus personajes más allá del combate en sí. Cuando el enemigo, ¿cierto?, que están enfrentando tiene una cara, es como, no es un oso cualquiera, puede ser un oso porque, no sé, es parte realmente de su entorno, no se generó ahí de la nada en el bosque para enfrentarlo, ¿cachai? Se generó ahí
Claro, como decías tú, puede tener los sesnos. Y está atacándolos porque se acercaron a sus osos, ¿no? O a sus cachorros. No porque quiera comérselos, porque bla. Hay osos que atacan gente porque sí, pero otros que no. Depende de la especie. Bueno, pero más allá de eso, como estos monstruos que están enfrentando los personajes, ¿son parte del mundo realmente? ¿O son cosas que se te ocurrieron que poner ahí porque sí? Y si se ocurrió porque sí, lo más probable es que sea un combate así, normal, random. Incluso si no es realmente random y tenían que enfrentarlo. Pero ya, los goblins que están enfrentando, ¿por qué los están enfrentando? Y es como, ya, son los goblins, ¿no es cierto?, que habían cerca de la ciudad. Y entonces, claro, si lo sienten como parte de su entorno real, como sí, han visto goblins en la ciudad. Algunos llegan ahí no sé, ser mercaderes, bueno, hacer intercambios de cosas. Hay un goblin que ustedes conocen que corretea por la ciudad, ¿cierto? Y en realidad es un ladrón. Hay goblins que atacan a las granjas que están cerca entre el bosque y la ciudad, por ejemplo. Entonces, claro, si sienten que sus jugadores saben, ¿cierto? Y sus personajes sienten que esos goblins son parte del mundo, cuando ellos los enfrentan, están haciendo un cambio en ese mundo. Van a ir a enfrentar a los goblins y ya. Y al siguiente sesión, ¿cierto? Ya no van a ver al goblin correteando por la calle, porque lo mataron en el bosque. Ya no van a ver a los goblins intercambiando cosas ahí en el mercado. Así como, tengo estas piedras brillantes, dame comida. No, pues ya los mataron ayer. Entonces, ese cambio y ver cómo, bueno, no solo eso, pero también las consecuencias de lo que están haciendo, siempre, bueno, tienen que tener consecuencias siempre. Incluso si es un encuentro como alejado de la ciudad, ¿cierto? Y nunca más lo van a ver, tiene que haber algún tipo de repercusión. Sí, No solo en el mundo a su alrededor. eso. Yo creo que una escena de acción sola, que sea solo de acción, es entretenimiento lúdico. Es jugar un poquitito, como dicen algunos, jugar un poquito el juego de mesa. O sea, juguemos al wargame o escapemos de la piedra rodante, ¿cierto? Pero se acabó. Ya así nos entretuvimos este ratito. Mi punto de vida bajaron en una de esas que pase ahora. Que no es malo, sí, son elementos del juego. O sea, cuando lo que hacemos es ir de aventura y en un camino lleno de peligros, no es raro que algún peligro te vaya a pillar por casualidad, digamos, ¿ya? Pero creo que siempre es positivo, digamos, siempre aporta, no es algo obligatorio realmente, pero siempre aporta el que cada combate random no haya sido tan random. Cuando, por ejemplo, en el Hobbit, no, en El Señor de los Anillos, cuando aparece ella la araña, ese es un random encounter, pero es un random encounter que habla de la valentía de los hobbits, que llevó a alguien a una situación extrema, que pone a prueba las lealtades incluso, ¿cierto? Y el final es eso lo que le da un poquito más de sabor a una situación como esa. Yo, ¿sabes que igual estaba pensando en una situación narrativa súper concreta? ¿Qué pasó? Y me da mucha risa. Es que estaba pensando en Naruto. Ya, dale, siempre terminamos hablando de Naruto. Siempre terminamos hablando de Larry. Siempre terminamos hablando de Larry. No, pero estaba pensando, ¿se acuerdan hace años atrás la primera misión que tuvo Naruto? Que se supone que era llevar a un viejo a un... Claro. Limpiar retrete. Pero por favor, seriedad. Sí, po. Claro, y cómo esa aventura escala y terminan enfrentándose a algo que es muy superior a lo que están... Y es una cuestión tan random, y es tan como el primer encuentro que tienen. Y termina en alto drama. Terminan
Y es súper heavy cómo marca a los tres personajes que son chiquititos. Para siempre. Para siempre, porque hasta el final del manga lo traen a colación de tanto en vez. Para hacernos sufrir a todos al mismo tiempo. Uy. Eh, y la verdad es que Naruto hizo muchas cosas mal, pero esa no es una de ellas. Para mí, de lo que vi, esa es Y la saga que más me gusta. es una gran historia de aventura. La saga que más me gusta de esa Sí, de serie, hecho. siendo que no fue la única buena, digamos. No es que Claro. haya decantado la serie y después todo se fue a pique después. No vamos a decir que todo fue malo, pero claro. No, se fue a pique harto después, pero Sí. para mí esa fue la mejor. ¿Sabes que Naruto hace harto eso de que los combates igual son significativos más allá del combate en sí que sea difícil? Mira, No siempre lo hicieron, lamentable. Y No eso siempre, fue uno de sus no, por problemas. eso lo Eso hace fue lo que harto. eventualmente, claro, la hizo peor, pero claro, al Bueno, menos más al allá del principio, relleno y todo, ¿cierto? ¿Ah? claro, no, pero incluso después, o sea, Sí, yo nunca he visto el anime de Naruto, partamos por eso, yo leí el sí, demás. manga. Sí, Así igual. que relleno, no. Pero, pero sí, pues, al principio todas estas batallas del principio eran muy significativas, como emocionalmente para los personajes, aprendían cosas, y eso era lo otro que quería mencionar, que igual en la aventura tú no puedes terminar igual a como empezaste. No, ¿cuál es el Mm. punto de jugar una aventura en el rol si tu personaje va a terminar exactamente igual? No viene al caso. De hecho, hay una historia, me he querido guardar historias de rol que tengo para la tercera parte. Y las tengo así como mentalmente anotaditas, porque yo creo que las batallas que uno después recuerda más son las que realmente hicieron mella a ti en un ámbito emocional. o cuando Eh, pasó algo chistoso entre medio también. O, pero igual es Porque es igual emocional, es emocional. ¿cachai? Mm, Efectivamente. Cuando las que te aterrorizaron, las que te hicieron llorar, las que amaste, las que odiaste, como sea. Pero Bueno, eso. y si quieren saber cuáles escenas odiamos y si nos hicieron llorar, etcétera, quédense después de esta pequeña pausa para la tercera sección de El Rincón Munchkin. Nos vemos a la vuelta. Venimos de vuelta entonces de esa pequeña pausa y tocamos el tema de las aventuras, ¿cierto? Y las escenas de acción en los juegos de rol. En esta tercera sección vamos a hablar de nuestras experiencias, experiencias notables en situaciones complejas, no sé, la profesora Nami se estaba guardando ahí, haciendo tiradas de fuerza de voluntad para poder guardarse para este momento. Así que Sí, por favor, dé el puntapié inicial. tengo hartas, la verdad, pero cuando mencionaron al oso, me acordé que uno de mis personajes, el mago, creo que en capítulos anteriores hemos mencionado a ese personaje, pero es un personaje que es como súper religioso, ¿cachai? Y que entró a mago siendo como súper cristiano religioso. Entonces ha tenido como un encontrón bien heavy respecto a sus creencias en general, a su concepción de la realidad. Y la ha remecido profundamente. El punto es que por circunstancias de la vida ella tuvo que hacer cierta prueba para probar sus habilidades, donde Cierto. sencillamente tenía que sobrevivir, no me acuerdo cuánto era, creo que eran 3 días, Una semana. una semana en un bosque, Sí, en uno de los era bosques de Surrachil. cerca de la cordillera, cerca de la cordillera. Entonces, ese personaje que estaba en primeros niveles, ¿cierto? Primera aventura que tuvo que vivir fue efectivamente contra un animal salvaje. En este caso era un puma chileno, que son más chiquitos, pero no por eso menos peligrosos. Y la razón por la que recuerdo esa aventura
no fue por la batalla. La batalla hubiese sido súper olvidable, porque era un puma random. El punto es que mi personaje no hacía, a pesar de que le habían enseñado, no hacía magia con sangre, magia verbena, porque eso es brujería. No. Pero ahí era o hacer magia o morir, así de sencillo. Entonces trató de probar rezando primero y no le funcionó, y la desesperación y bla, bla, bla. E hizo magia de sangre y funcionó. Eso fue lo relevante. Entonces, claro, fue una batalla súper sencilla, con un enemigo súper común y random, que ni siquiera tenía como un peso dentro de la narrativa general de la No. historia. El peso lo cargó mi personaje, porque tampoco es como que los otros personajes se hayan enterado después. Esto es algo que se guardó. Pero que igual afectó la forma en la que ella empezó como a cambiar, ¿cierto? Bien de a poquito, su percepción de la realidad. Y saltando un tiempo, un poco más adelante, ese personaje juega con, bueno, otro personaje de la campaña hecho por otra jugadora, que es un niño del Sename. Que él obviamente está mucho más cómodo con el hecho de hacer el tipo de magia que hacen los verbenas, que son como con sangre y la. Entonces, el chico llega y estamos como en una situación súper tensa, también de batalla, también de acción, y también estábamos como casi a punto de morir. Entonces teníamos que tomar decisiones rápido y hacer algo, o si no, adiós. Y al niño le pasó al revés. La magia de sangre no le funcionó y tuvo que hacer magia religiosa, que era la que hacía mi personaje, para poder hacer magia los dos juntos. Y ahí fue cuando funcionó. Y también fue súper relevante para él, en el fondo, para su personaje. Y bueno, esa es una. Me voy a guardar las otras también para dar el espacio. Pero insisto, o sea, no tiene que ser como. Porque la primera batalla fue contra un puma, la otra era contra una cuestión gigante que nos iba a devorar a todos. Pero a pesar de que eran súper distintas, lo que primó fue el efecto emocional y las consecuencias emocionales que iban a tener ambos personajes en resultado de esa aventura. Y eso. Yo quería compartir una escena que es bastante interesante. O sea, en realidad fue una seguidilla de escenas bien interesante. Ya hablaba varias veces de esta mesa, pero en mi mesa de Anima de niños Kung Fu, ¿cierto? Ocurrió algo simpático. Los personajes iniciaron en un torneo infantil de Kung Fu. Ya, un torneo importante donde iban los mejores representantes infantiles de los dojos grandes y todo. Acá se mezclan palabras en japonés y en chino, lo lamento para los más puristas, pero en Anima es así. Entonces fueron y se enfrentaban. Ya. Y los protagonistas se conocieron en el torneo. ¡Yay! El objetivo del torneo era juntar a los protagonistas, etc. Lo interesante, bueno, ocurrieron cosas durante el torneo que juntaron al grupo y fueron un poco ya con la intención de juntarse in-game, digamos. Pero lo interesante fue después, porque uno de los jugadores ganó el torneo. Y el niño, ¿cierto? Campeón, entre sus premios tenía un pase al torneo adulto en unos meses, si quería participar. Y quería participar. En el intertanto tuvieron un problema con una secta que estaba como invocando Onis, donde ocurrieron hartas cosas, etc.
Y de ahí comenzó el torneo en el que él era el único que iba a pelear. Ya los otros jugadores él comenzaba la pelea y era una escena de acción suya, así que los otros tenían que mirar, íbamos de repente alternando a cosas que hablaban entre medio y todo, lográbamos hacer que todos tuvieran entretención mientras solo uno peleaba, pero lo interesante del torneo no era el torneo, era lo que ocurría durante el torneo, porque ellos se estaban alojando en la casa de una señora que eran todos ellos huérfanos, y ella había perdido a sus hijos alguna vez, entonces un poco por vocación maternal y todos los había, y esta secta la secuestró. Y él tenía la presión de sus senseis, varios senseis, para que él llegara a los combates. Entonces él llegaba a los combates teniendo que cumplir con eso, mientras la señora Yu, se llama, estaba perdida. Y de repente comenzaron a recibir mensajes y dedos y cosas así, y cada vez la presión era más grande y el torneo fue un infierno. La única pelea importante fue la última, no porque fuera la final, sino que la final fue contra su amiga de infancia que había perdido y se la encontró amnésica. Súper cliché, pero ese momento fue importante, ¿ya? Y básicamente él ya estaba tan colapsado con todo el asunto que se dejó vencer. Como que en un momento ella lo tenía mal, él se tiró al piso y patada en la cabeza y inconsciencia. Pero todos esos combates anteriores, lo único que hacían era aumentar la presión a una tensión mayor que había, que era mucho más importante y relevante. Entonces fue entretenido, interesante. Algo que me gustaba de esa partida es que sin querer, porque esa la comencé en un tiempo que como narrador no estaba tan maduro, pero sin querer toda pelea ahí fue importante utilizada de alguna forma. Yo creo que principalmente porque me gusta el drama y esa mesa es muy dramática, pero siempre han cumplido funciones. Es maravilloso. A ver. Jugando sí. En una de las primeras campañas, de hecho, que tuve de Leyenda. Aprendiendo recién a jugar y todo. En segunda edición de Leyenda. Me acuerdo todavía, después de tantos años, de un combate también en un torneo. Un torneo así, cualquiera, random, así, como convoquen, pegándonos, así, jugando a las espadujas con otros samuráis. Pero con, bueno, los boques son de madera y no habían chinei. No eran de bambú, eran de madera sólida. Y bueno, tenía mi personaje enfrentando a otros samuráis, ¿cierto? El torneo, todos entretenidos, así como jojojo, torneo, así como era la partida en la playa, el equivalente. Y claro, ataco al otro samurái, que era un samurái escorpión, que para lo que sepa es como enfrentarse a un yakuza, como un... sí, son como el villano de siempre en Rokugan. Pero claro, como ya le pego, como, oh, sí, le pego, fue un golpe, ya, tira daño, 10. Así con 2 de 10 es 10. Tiro de nuevo, 10. Explota más el dado, 10. 10. Le hice como 50 y tantos puntos de daño, siendo que él aguantaba 30 y tantos, ¿ya? Así que maté a un samurái con un palo. Maté a un samurái yakuza con un palo. Así que quedó la mesa así como... así como... RIP. Así. No, pero RIP para mí, porque a mí me iban a hacer... Estuve como la mitad del resto de la campaña. Estuve, no tanto como la mitad del... 6 o 7 sesiones después de eso, esquivando intentos de asesinato. Y movió como completamente toda la trama
así personal de mi personaje y en parte también a la trama de los restos de la mesa. Claro. Como lo hicimos inmediatamente, yo personalmente enemigo de todo un clan y todo el resto de la party por asociación. Es como me querían matar a mí y al resto por daño colateral, así como para que no hablaran. Y al final mi personaje tuvo que hacer tratos con el clan y se terminó casando con un escorpión. Lo cual fue bastante estresante porque no sabía realmente si efectivamente iban a dejar de tratar de asesinarme. Solo porque estaba O casado solo con querían una. acceso. Claro, o solo querían tener a mi futura asesina como cerquita. Eh, pero en el fondo, yo creo que ese fue como uno de los casos que más me ha quedado de cómo un combate random, porque era súper random, Claro. súper así sin importancia, si era un torneo cualquiera, era como, ¿cómo cachas? Se están pegando con espaditas de madera, vamos, vamos, y fuimos. Cómo cambió como totalmente el destino de mi personaje, así, total. Al final se terminó llevando bien con el clan de Scorpion, pero pero fue estresante en el momento, pero más allá de que sea estresante en el momento y estresante después y para siempre, fue súper significativo para la trama, para el crecimiento de mi personaje. Y fue un accidente. De hecho, ni siquiera fue planeado. Hasta el narrador estaba como weón. De hecho, como que me quedó mirando como, weón, y miró más atentamente el dado, así como, ¿en serio? Así como que no me creyó. Así. Y como tiene todo, 10. 10, 10, 10, 10. Como era segunda edición y en realidad no había tantas reglas para el tema de dados, o sea, de daño con armas como de madera o random, ¿cachai? Entonces, para él era la regla siempre, ya tira un solo dado de daño. Uno, así. Y ese es el daño que hace tu arma, porque es un arma ordinaria, es un palo. Nunca pensó que iba a sacar un 50 y tanto tirando un solo dado. Pero bueno, se supone, cuenta la leyenda, que Miyamoto Musashi ganó su primer duelo a los 13 años con una espada de madera, así que... Y, Claro, y fue a muerte, así Así que es. Así es. se puede. Así que Claro. tu personaje se convirtió en una leyenda inmediatamente. A propósito de leyenda y de, y de peleas que terminan muy mal, Tetsuya. está el caso de Tetsuya también. Pues. Que le pasó lo contrario. Le pasó lo opuesto. Yo tenía un personaje que yo creo que Tetsuya sale cada 2 o 3 capítulos a colación. Pues el mejor bardo de todo Rokugan. El mejor, Ya, así pero- de la historia de Rokugan. Pero Bueno, no sabe cantar, toca un instrumento pero mal, pero es el mejor bardo de todo Rokugan. No tiene idea de historia, o sea, sabe un poquito, pero es el mejor bardo de Rokugan. Creo que tiene un punto en oratoria, pero es el mejor bardo de Rokugan. y no tiene un solo punto, tiene más. Tiene 2, no sé, no. Tiene 2 o 3, así que ya. No sé, no me acuerdo la verdad. Pero por favor, cuenta. Creo que tiene harto. Ya, pero volviendo al tema. Ese personaje fue hecho para que fuese un personaje secundario en la campaña. Porque creé ese personaje en la época en la que... Digo bien mal. Ese personaje lo creé en la época en la que me estaba yendo a otra ciudad. Espérame. Voy a tener que pausar la historia, lo siento. Ya, No. no, se Sí, preocupe, alguien- no te preocupes, no te preocupes. A ver, bueno, mientras tanto puedo contar una yo. Miren, hay una que fue bastante graciosa en realidad. Es un ejemplo de estos combates. Este no era un random encounter. Este era un encuentro destinado a... ¿cómo se dice? A que tuvieran que escapar. Y la idea era que terminara en una escena de persecución. Estábamos jugando Anima. Entonces estaban los personajes avanzando por las montañas y nevadas y todo. De repente ven como la cima de una montaña se comienza a mover y se levanta. Y la montaña era un ton.
un alto elemental de tierra. Básicamente esas cosas son... De verdad tienen el porte de una montaña, esas tonteras son muy poderosas. Son muy difíciles de matar también. Sí, justamente son difíciles de matar, aguantan mucho daño. Y trataron y de repente dicen, no, loco, escapemos si no nos vamos a morir. Y yo como que, don't you say. No me digas. Y comenzaron a escapar. Bueno, se acuerdan siempre de ese combate, pero se acuerdan no tanto porque en realidad lo que ellos sintieron más fue frustración, pero cuando ya se estaban escapando, como estaban tan chatos, comenzaron a idear maneras graciosas de escapar. Entonces uno se tiró así como pingüino. Esto lo habló ya en el capítulo pasado. Pues uno se tiró como pingüino y una Bárbara que era como la pareja de su personaje se tira también y él la va surfeando y le hizo aparecer una baranda para que hiciera grind con sus abdominales y bla. Ese no es un buen ejemplo de combate relevante, porque en realidad lo importante ahí no era el combate, era que escaparan, que quería lograr otra cosa y me salió a medias porque no entendieron el mensaje, pero se hizo memorable por los elementos emocionales. Eventualmente voy a hablarles de otra que tengo una última, pero Nami, por favor, termina esta historia. Ahora sí, ahora vamos a terminar la historia. Bueno, era un personaje secundario, yo vivía en otra ciudad y tenía que jugar en el fondo un personaje que no fuera tan importante para la trama. Ese era el punto de crear ese personaje. Y efectivamente vine a la ciudad en algún momento, fui a jugar con los chicos y estaba narrando un flashback. Lo que estábamos narrando en ese momento ya había pasado. Entonces... claro, mi personaje se tenía que enfrentar en una batalla a un personaje escorpión también. Oh. Y el personaje lo mató a mi personaje, ¿cachai? Es que fue una tirada tan enorme, desafortunada, ¿cachai? Porque la tirada que la mató fue muy alta, pero muy, muy alta. Y bueno, Ricardo estaba narrando y Ricardo me dice, oye, ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto te pegué? Y yo le dije, no, me mataste. Y me dijo, no. Y yo, sí, me mataste. Y yo digo, y nos pusimos a revisar la hoja y me dijo, ya, a ver, tira para darte cuenta que no sé qué cosa. Pésima tirada, ya. Este personaje va a tirar para darse cuenta que no tiene que matarte. Pésima tirada también. Mira, nada funcionó, de verdad que nada funcionó. Y recuerdo que estábamos con Ado mirando la hoja. Me acuerdo ese momento, es que el personaje escorpión no tenía idea de lo frágil que era tu personaje. Sí. Sí, él no se veía, es que no tenía idea que tenía Tierra 2. Entonces fue como calculando, así como al ojo, yo voy a meter 15 puntos de daño, sí, yo creo que 15 puntos de daño está bien, pum, muerta. Ups. Ups. Nani. Sí. Y al final... Y ese fue el final de Tetsuya, pero no. Pero no. Entonces yo dije, pucha, ya, iba a agarrar con penitas, agarrar mi personaje y borrarlo. Y ahora se puso a pensar un poco, dijo, tengo una idea. Y me explicó básicamente lo que yo sabía. Y me dice algo así como que, bueno, perdí la conciencia y desperté. O Tetsuya despertó. Y estaba bien. Estaba bastante bien para verse, para que lo golpearan tan feo. No se sentía dolorido ni nada por el estilo, pero por algún motivo nadie recordaba que había tenido esa batalla en ningún momento. ¿Cachai? Sí. Y eso, al igual como le pasó a Ado, fue como una batalla random que tenía que hacer sencillamente para saber cómo había quedado
en la planilla nomás de guerreros y era como un trámite, se convirtió en el punto en el que un personaje secundario se empezó como a transformar en un personaje con un poco más de protagonismo porque empezó a ser más relevante tanto para sí mismo como para los demás su historia. Sí. Y resulta que básicamente lo que hicieron es que hicieron como el concepto de Tetsuya, lo hicieron desaparecer y aparecer. Lo que pasó Entonces, ahí es que otra jugadora que no quería que el personaje de la Nami muriera tenía un favor que quemar. Ah, de veras. Fue Olivia. Y le pidió a un NPC, un personaje no jugador, ¿cierto? Que estaba ahí, ¿cierto? Que era un Shugenja de vacío. Pero era como el Shugenja de vacío. De hecho, era como tenía sangre rara, así como definitivamente no humana. Y había ese personaje desarrollado un conjuro muy entretenido con la party en la campaña anterior, de hecho. Un conjuro que le permitía de forma bastante ¿cómo explicarlo? Bastante sin límites. Como alterar la realidad. ¿Sí? Como hacer que la realidad fuera distinta en un momento. Como que el alcance de hecho era más como local, pero hasta qué punto tenía muy pocos límites. Con el vacío se pueden hacer muchas cosas en leyenda. Y lo que hizo ese personaje, que no tiene mucha conciencia de lo que es ser humano realmente, fue como, ya, sí, entonces Tetsuya está vivo. Y era como, eso cambió la realidad, Tetsuya está vivo. Claro. Y ¿cachai? Que lo solucionamos ahí y fue como, ya, está vivo, ya, ahora se explica por qué está vivo. Y terminamos de jugar. Y fue después de que terminamos de jugar que nos pusimos a conversar qué realmente significaba que Tetsuya estuviera vivo. Porque yo le decía, ya, pero si está vivo, entonces si se muere de nuevo, no se puede morir, porque está vivo. Porque la realidad entiende que Tetsuya está vivo y no entiende otra cosa de Tetsuya. Nos dimos cuenta que no podía morir, que no podía envejecer. Porque básicamente tomaron una foto, ¿cachai? De la existencia de Tetsuya y la pusieron en el universo. Es Tetsuya. Y ya. Le dio una cantidad de problemas. Dios mío. Es que Tetsuya como personaje es tan interesante de jugar. Sí. Porque de verdad, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con él. De hecho, fue súper entretenido después, porque en primer lugar Tetsuya murió algunas veces después. Y ha muerto muchas veces, ha muerto como 7 veces. Y lo interesante fue cuando eventualmente fueron al Meido, al reino de las almas muertas. Es que con la partida. Y llegó la fortuna de la muerte a recibirlo por culpa de Tetsuya, así como buscarlo a él. Sí, estaba en la fila para entrar y lo fueron a buscar. Así como... Y tuvieron que negociar así... Lo dejaron irse. Me borraron. Sí, te borraron de la lista. Me borraron de la lista. De Meido. La sacaron de la rueda celestial. No estás invitada. Oye, a mí yo quería contar una. En Anima, un grupo de jugadores, no me acuerdo si estaba ahí tú, Abaddon, en esa. Fue con Wadi, me acuerdo. Bueno, el tema es que en Anima llegaron en un momento a un pueblo que era devoto a un santo en vida, supuestamente la segunda venida de Cristo y toda la shit. Un sacerdote llamado Leopold. ¿Te acuerdas tú de eso? No, ya te acordarías. Es que era ilusionista, ¿no? Sí. Cierto. Magia de ilusión es una escuela de magia que tiene hechizos que pueden llegar a ser considerados ofensivos en niveles más o menos altos. Yo le puse justo los niveles abajo de cuando se pone ofensivo. Y la verdad, no suelo usar mucho los personajes mágicos porque es mucho que recordar y a mí me cuesta recordar cosas. Pero a ese me lo estudié
hechizo por hechizo y lo preparé hechizo por hechizo. Esa fue la campaña de mod, creo. Sí. Cuento corto, ¿qué ocurrió con este individuo extraño? Era un mago de ilusión, con eso tenía a la gente convencida de que era Cristo resucitado. Y ellos lo fueron a perseguir. Primer error, había más gente, devotos a él. Se escondió entre la gente. Lo comenzaron a perseguir, a rastrear entre las personas. Se cambió la cara. Le cambió la cara a otra persona. Le comenzó a hacer aparecer muchas caras. Se cambió los atuendos. Después lo descubrieron. Lo estaban encontrando y tenía el hechizo de charco resbaladizo. ¡Oh! Y con música graciosa de fondo, que era una canción de Shaman King, del antiguo Shaman King. Y fueron un fracaso. Y estuvieron mucho rato y no le lograban hacer ni un punto de daño porque éramos más encima inquisidores de mod, weón, y fue como... Eran inquisidores, eran básicamente cazabrujas, así que tenían toda la potestad para ir a pitearse al loco y ni con toda su potestad pudieron porque el tipo... Estaban en mi pobre angelito. Sí, fue tan buena. Estoy tan orgulloso de esa sesión. Esa mesa nunca terminó, pero esa sesión fue uno de mis grandes aciertos de esa época. Fue gracioso, así que fue gracioso sobre un retrospectivo, así porque en el momento era... No sé, yo les veía las caras. De jugar en este instante. Yo les veía las caras y decía, oye, ojalá se estuvieran divirtiendo tanto como yo. Fue una interesante historia que contar después. Sí, claramente. Yo me acuerdo de esa historia porque me la contó Don. Dijo, oye, bueno, jugamos y yo usé casi todos los hechizos, ¿eh? No dejé muchas cosas fuera. Pero eso, sí, usó incluso atraparlos con cuerda mágica y puras tonterías. Sí, escogió con pinza todos los conjuros más molestos. Sí, no, y era como level 3 y ellos ya algo de nivel tenían, no sé, no tenían. Sí, como estamos con nivel 5, así. Era un trámite, le pegamos una vez y moría. Sí. Pero nunca le pudimos pegar, se supone se arrancó después. Bueno, me encanta. Sí. Bueno, nos está agarrando la hora. Nosotros pensamos, dale. ¿lo perseguimos o no? No, hay que dejarlo ir nomás, hay que dejarlo ir. Lo perdimos. Sí. Y bueno, ya estamos llegando a la hora de cierre. Así que, bueno, esto fue el Rincón Munchkin. Olvidé de decir las menciones habituales, así que recuerden que la música que están escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project. Escuchen su música, tiene mucha música, especialmente de BGM. Tiene un disco lo-fi muy bueno, entre otras cosas. Saludamos, como siempre, a nuestra tienda amiga por 3 juegos de rol y tablero que siempre nos han dado apoyo desde el level 1. ¿Estoy olvidando a alguien? ¿Estoy olvidando algo? Ayer. Sí, bueno, claramente está Moonhawks, nuestro mago de la postproducción, ¿cierto? Que es el que ha hecho todos estos layouts, el que hace todos estos asuntos de postproducción. Y creo que ahora sí lo he mencionado todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Narrador Manchego tanto en Instagram como en Twitter. El Rincón Munchkin no tiene redes sociales como programa, pero sí como Barco de Papel. Pueden ver estos capítulos resubidos en el canal de YouTube de la agrupación cultural Barco de Papel, así como en la página de Nergeek, como el de YouTube de Nergeek también, ¿cierto? Y bueno, nos despedimos, ¿cierto? Chao, que tengan buen rol. Nos vemos.